Jerome Lester Horwitz nació en Brooklyn, Nueva York, el 22 de octubre de 1903. El hombre que se convertiría en Curly Howard creció en un hogar judío de clase trabajadora. En su juventud, la personalidad dominante de sus hermanos mayores a menudo lo eclipsaba. A pesar de esta marginación inicial, su extraordinario talento cómico pronto se hizo innegable. Lejos de los focos, tenía un semblante reservado y tímido, pero la presencia del público provocaba una notable transformación. En el escenario, cautivaba a la multitud con su brillante capacidad de improvisación, su exuberancia infantil y su magistral comedia física. Sin formación actoral formal, lo compensaba con creces gracias a un impecable sentido del ritmo cómico, un instinto natural e innato y una dedicación inquebrantable a encarnar personajes ridículos. Antes de su legendaria etapa con los Tres Chiflados, trabajó en empleos ocasionales y participó en teatro comunitario, perfeccionando poco a poco las rutinas cómicas que se convirtieron en su sello distintivo. Su ingreso oficial al trío cómico se produjo en 1932, cuando reemplazó a su hermano Shemp, quien se había marchado para iniciar una carrera en solitario. En aquel entonces, Jerome lucía bigote y una espesa melena de cabello castaño rojizo ondulado. Sin embargo, a instancias de su hermano Moe y del productor de vaudeville Ted Healy, quienes creían que una cabeza rapada realzaría la dinámica cómica del grupo, accedió con cierta reticencia a afeitarse la cabeza. Este look recién afeitado se convirtió rápidamente en una marca visual icónica. El público quedó completamente cautivado por su alter ego cinematográfico, definido por contorsiones faciales exageradas, una voz aguda característica y frases pegadizas fácilmente reconocibles como "Niuk, Niuk, Niuk", "Soitenly" y "Woo, Woo, Woo". Su inigualable comedia física se caracterizaba por gestos frenéticos, caídas aparatosas y una elasticidad facial que rozaba lo surrealista. El público se sentía atraído naturalmente por su resistencia ilimitada, su vulnerabilidad emocional subyacente y el aura de inocente picardía que impregnaba cada una de sus rutinas. Durante el apogeo del trío en Columbia Pictures, de 1934 a 1946, Curly apareció en casi 100 cortometrajes cómicos, muchos de los cuales hoy son considerados obras maestras del cine estadounidense. El público sigue apreciando películas como Punch Drunks, 1934, Disorder in the Court, 1936, y A Plumbing We Will Go, 1940, por sus chistes rápidos y el comportamiento desternillante de Curly. Con frecuencia era el centro de atención del grupo. Al combinar una naturaleza impredecible con una actitud juvenil, transformó las actuaciones de los Tres Chiflados, pasando de simples gags físicos a una forma de arte sumamente creativa, impulsada por una sincronización impecable. La singular mezcla de pura inocencia y caos absoluto que inyectaba en sus actuaciones consolidó su lugar en el corazón de varias generaciones. Lejos de las cámaras, sin embargo, el mundo privado de Curly, especialmente sus relaciones amorosas, se caracterizaba por la inestabilidad, las decisiones precipitadas y una profunda fragilidad emocional. Estas dificultades contrastaban fuertemente con el payaso alegre y despreocupado que interpretaba en pantalla. Mucho antes de alcanzar la fama con los Tres Chiflados, contrajo su primer matrimonio, una unión profundamente problemática que resultó ser extremadamente efímera. Tras 5 meses de divorcio, esta primera relación sirvió como un sombrío anticipo de la volatilidad amorosa que lo perseguiría. Durante esta época, Jerome aún luchaba por encontrar su lugar en el mundo profesional, mucho antes de que su brillantez cómica llegara a una audiencia nacional. Se dice que la rápida disolución de este matrimonio lo dejó profundamente cínico, estableciendo un patrón de por vida en el que buscaba constantemente la aprobación a través de una serie de romances pasajeros. Se casó por segunda vez el 7 de junio de 1937 con Elaine Ackerman. La fecha tenía un valor sentimental especial, ya que coincidía con el 12º aniversario de bodas de su hermano mayor,
Mo, y su cuñada, Helen. Esta relación tenía mucha más importancia, brindándole a Curly un breve atisbo de la estabilidad doméstica que tanto anhelaba. En 1938, Elaine dio a luz a una hija llamada Marilyn, la única hija de Curly durante esta etapa de su vida. A pesar de la feliz llegada de su bebé, el vínculo de la pareja se fue deteriorando progresivamente. Abrumados por profundos choques de personalidad, la inmensa presión de su riguroso calendario de rodajes y su creciente tendencia a un comportamiento errático, la pareja se divorció en junio de 1940. Aunque mantuvo el contacto con su hija, la separación de Elaine lo devastó profundamente. Este desamor, sin duda, alimentó el grave deterioro emocional y físico que lo aquejó en los años siguientes. Tras este segundo matrimonio fallido, su bienestar general entró en un declive pronunciado que se aceleraría durante la década siguiente. Tras haber luchado siempre con las fluctuaciones de peso, empezó a engordar considerablemente. Una transformación visible y alarmante que preocupó profundamente a sus compañeros de trabajo y familiares. A esto se sumó la aparición de hipertensión grave, una afección médica peligrosa, probablemente agravada por el deterioro de su físico y la presión constante de la fama y los viajes, en marcado contraste con la fuerza de la naturaleza incansable y jovial que interpretaba en la pantalla. El hombre real luchaba contra el agotamiento crónico, la hipertensión arterial y un sinfín de dolencias que lo atormentarían hasta el día de su muerte. Las intensas obligaciones asociadas con protagonizar Los Tres Chiflados aceleraron activamente su deterioro físico. Durante la Segunda Guerra Mundial, el rodaje cinematográfico del trío se interrumpía durante aproximadamente 7 meses al año. En estos periodos de inactividad, se dedicaban a entretener a las tropas estadounidenses, realizando giras en vivo para levantarles la moral. Estas giras les obligaban a recorrer Estados Unidos y viajar internacionalmente, exponiéndolos a entornos impredecibles, viajes agotadores y la extenuante tarea de ofrecer varios espectáculos al día. Si bien su objetivo era animar a los soldados, estas actuaciones resultaron increíblemente extenuantes. Esto fue especialmente cierto para Curly, cuya salud ya se estaba deteriorando. Debido a que él cargaba con el peso más pesado de la comedia física del grupo, ejecutando caídas violentas, golpes fuertes y movimientos hiperactivos, las actuaciones castigaron severamente su cuerpo, que se deterioraba rápidamente. Cuando no estaba actuando, Curly se enfrentaba a la exigencia de mantenerse sobrio, en gran parte debido a la inflexible prohibición de Mo de consumir alcohol durante el horario laboral. Como representante no oficial del grupo y estricto disciplinario, Mo reconocía que mantener una profesionalidad absoluta era vital para sobrevivir al inmenso estrés de las giras teatrales en vivo. Aunque Curly respetaba las directrices de su hermano durante el trabajo, solía entregarse a los excesos una vez que caía el telón. Se convirtió en un asiduo de las tabernas y clubes nocturnos locales, recurriendo desesperadamente al alcohol, las comidas ostentosas y la compañía de mujeres como escudo contra el profundo aislamiento y el agotamiento extremo que conllevaba la fama. Sus aventuras nocturnas solían durar hasta el amanecer, empeorando drásticamente su falta de sueño y acelerando su deterioro físico. Además de sus mecanismos de supervivencia hedonistas, Curly se hizo famoso por sus desastrosas decisiones financieras. A pesar de percibir un sueldo muy lucrativo gracias al éxito de Los Tres Chiflados, carecía casi por completo de sentido común en materia de responsabilidad financiera. Sus cheques desaparecían casi tan pronto como los cobraba, derrochados en alcohol de alta gama, cenas extravagantes, joyas finas y regalos costosos para sus parejas. Además, desarrolló el hábito de comprar bienes raíces impulsivamente sin considerar las consecuencias económicas a largo plazo. Este gasto excesivo habitual lo llevó al borde de la ruina financiera en repetidas ocasiones. Al ver la gravedad de la situación de su hermano, Mo intervino, asumiendo el rol de administrador financiero extraoficial. Con gran esmero, elaboró un presupuesto estricto para Curly,
y se encargó de la frustrante tarea de presentar su declaración anual de impuestos, garantizando así un nivel básico de seguridad económica. Esta intervención sirvió tanto como una solución logística crucial como una conmovedora muestra de afecto fraternal, poniendo de manifiesto los fuertes lazos familiares que sustentaban al grupo cómico tras bambalinas. En medio del incesante torbellino de sus asuntos personales, Curly albergaba un espíritu profundamente gentil y empático, que se manifestaba sobre todo en su trato con los animales. Los perros le brindaban inmensa felicidad y consuelo, actuando como amigos leales que le ofrecían afecto incondicional. Mientras recorría el país por sus exigentes compromisos laborales, constantemente se encontraba con perros abandonados o vagabundos. Poseía una notable habilidad para conectar instantáneamente con estos animales callejeros, convirtiéndose en un hábito alimentarlos, cuidarlos y, con frecuencia, adoptarlos. Una y otra vez llevaba consigo a estos animales rescatados en sus viajes, negándose obstinadamente a abandonarlos hasta encontrarles un hogar amoroso. Este peculiar hábito solía desconcertar a los empleados de los hoteles y a sus compañeros artistas, quienes se quedaban perplejos al ver a una celebridad famosa transportando varios perros de ciudad en ciudad. Durante sus ratos libres entre rodajes y estrenos, su casa se llenaba de perros. Su profundo amor por estos animales era uno de los pocos elementos que le brindaban estabilidad en su caótica existencia, revelando una naturaleza cariñosa y bondadosa que contrastaba totalmente con el vertiginoso ritmo de su carrera y su vida amorosa. Impulsado por el sincero deseo de frenar el deterioro físico de su hermano y poner orden en su vida, Moe insistió en que Curly se casara con una mujer confiable que le brindara estabilidad emocional. Tomando en serio este consejo, Curly se lanzó de lleno a un romance apasionado con Marion Buxbaum, casándose tras un noviazgo de apenas 2 semanas. El 17 de octubre de 1945, tras intercambiar votos, la unión parecía prometer la relación duradera que buscaba, pero rápidamente se desintegró en un desastre hostil y lleno de resentimiento. El matrimonio, que duró apenas 9 meses, estuvo marcado por constantes discusiones, una profunda paranoia y objetivos vitales radicalmente diferentes. El proceso de divorcio que siguió resultó ser una humillación pública devastadora y emocionalmente devastadora. Ansiosos por sacar provecho de la desgracia personal de una estrella, los medios sensacionalizaron enormemente el drama judicial, retratando a Curly como una figura volátil y desequilibrada. Este implacable escrutinio de la prensa amarilla tuvo consecuencias catastróficas para su salud. Ya debilitado por una enfermedad crónica y un estrés inmenso, su estado físico se deterioró drásticamente durante la feroz batalla legal. Apenas 2 meses antes de que el divorcio se hiciera oficial en julio de 1946, sufrió un derrame cerebral masivo. Esta trágica emergencia médica puso fin a su etapa con los 3 chiflados e inició un rápido y definitivo deterioro de su salud. Sin embargo, incluso tras una tragedia tan devastadora, continuó buscando una vida normal y una relación amorosa. El 31 de julio de 1947, se casó con Valerie Newman, quien se convertiría en su pareja sentimental más fiel. Este último matrimonio se caracterizó por una longevidad y estabilidad sin precedentes, brindándole finalmente a Curly el entorno de apoyo y paz que había anhelado durante décadas. En 1948, la pareja celebró el nacimiento de su hija, Janie, un acontecimiento lleno de alegría que le infundió a Curly una nueva motivación a pesar del deterioro progresivo de su salud. Valerie permaneció fiel a su lado durante sus últimos años, ofreciéndole cuidados y amor incondicionales, mientras él sufría frecuentes hospitalizaciones y la pérdida gradual de sus capacidades físicas. En marcado contraste con sus anteriores romances desastrosos, esta etapa final de su vida personal se basó en una devoción auténtica y un cariño recíproco.
Permanecieron juntos hasta su fallecimiento en 1952, lo que supuso un final conmovedor y agridulce para un artista cuyo genio cómico sin parangón ocultaba décadas de agonizante dolor físico y emocional. Durante generaciones, los aficionados a la comedia clásica han adorado al bullicioso y extravagante personaje de Curly Howard, el miembro más célebre del legendario trío cómico. Su característico falsete, sus vertiginosos giros y sus expresiones exageradas brindaron alegría a millones de personas, consolidando un legado de risas que perdura hasta hoy. Pero bajo las acrobacias hiperactivas y el frenesí alegre de su alter ego cinematográfico se escondía una realidad profundamente sombría y trágica, oculta durante años por los encubrimientos de los estudios, las distorsiones de los hechos y la determinación de Hollywood de proteger a sus estrellas del escrutinio público. Hoy, gracias al descubrimiento de expedientes médicos, cartas familiares y documentos históricos que permanecían ocultos, se ha desvelado el misterio que rodeaba su repentino deterioro físico y mental. La realidad que ha salido a la luz es profundamente inquietante e innegablemente desgarradora. El hombre nacido como Jerome Lester Horwitz vivía en un estado de constante contradicción. Lejos de las cámaras, era un alma tímida y sensible que albergaba profundas inseguridades sobre su apariencia física y su estatus en el mundo del espectáculo. A pesar de ser indiscutiblemente el miembro más querido de los Tres Chiflados en su época dorada. Mientras el público lo percibía como un bufón encantador, su círculo íntimo era testigo de un hombre que luchaba contra graves episodios de depresión, un aislamiento abrumador y profundos sentimientos de insuficiencia. Los orígenes de este sufrimiento son ahora mucho más claros, iluminados por nuevas perspectivas sobre su vida oculta, detalles que antes habían sido silenciados por el estigma social y la falta de documentación adecuada. En una época en la que las luchas psicológicas estaban rodeadas de estigma y malentendidos, sus acciones impredecibles, sus rápidos cambios de humor y su costumbre de desaparecer del plató se descartaban simplemente como efectos secundarios de la fama y el agotamiento. Sin embargo, un análisis moderno revela que estos eran claros indicadores de problemas mucho más profundos. Profesionales médicos contemporáneos que revisan su historial sugieren que probablemente padecía una afección neuropsiquiátrica no diagnosticada, como el trastorno bipolar. Esto se vio sin duda agravado por su grave dependencia del alcohol, un conocido mecanismo de afrontamiento que utilizaba desesperadamente para automedicarse su angustia psicológica. Estos descubrimientos aportan una perspectiva devastadora a sus últimos años, un periodo marcado por un terrible deterioro cognitivo y físico. En 1946, con tan solo 42 años, sufrió un derrame cerebral catastrófico mientras rodaba el cortometraje Half-Wits Holiday, poniendo fin instantáneamente a su carrera como miembro activo de los Tres Chiflados. Si bien innumerables admiradores asumieron que se trataba de un suceso aislado provocado por malos hábitos y estrés, una investigación exhaustiva indica que había estado sufriendo ataques isquémicos transitorios o mini accidentes cerebrovasculares durante años. Trágicamente, estas cruciales señales de alerta neurológicas fueron ignoradas o mal interpretadas. Quizás lo más perturbador sea el trato insensible que recibió del sistema de estudios de Columbia Pictures durante este tiempo. En lugar de brindarle la atención médica vital o concederle el descanso adecuado, el estudio lo obligó despiadadamente a seguir trabajando mientras su salud se lo permitiera, aterrorizado de que la rentabilidad del trío se viera afectada en su ausencia. Memorandos internos de la compañía de esa época revelan una apatía espantosa hacia su bienestar, sugiriendo que los ejecutivos simplemente lo mantenían en vilo para terminar otra película u ocultaban su enfermedad para evitar la preocupación pública. Aunque su hermano Moe luchó ferozmente por él tras bambalinas, su influencia era muy limitada frente a un sistema diseñado para valorar las ganancias por encima de la vida humana.
Tras sufrir un derrame cerebral masivo, Curly pasó sus últimos días sumido en el olvido, alternando entre centros médicos y breves estancias con su familia. Intentó un único regreso con una fugaz aparición en el cortometraje de 1947, Hold That Lion. Pero el enérgico artista que una vez electrizó al público quedó reducido a una cáscara frágil y desorientada, visiblemente envejecido prematuramente. Los derrames cerebrales posteriores lo dejaron incapacitado. Para cuando falleció en enero de 1952, a los 48 años, el mundo ya había olvidado en gran medida al hombre que había brindado tantas risas. Su muerte fue anunciada en la prensa, pero careció de los grandes homenajes y el inmenso respeto que sus monumentales contribuciones realmente merecían. Las recientes revelaciones extraídas de archivos familiares, testimonios entre bastidores e historiales médicos olvidados ilustran un retrato aleccionador de un artista que sacrificó su propia salud para entretener al público, incluso mientras su vida personal se desmoronaba. Curly Howard fue mucho más que un cómico olvidado por la historia. Fue un ser humano profundamente vulnerable, traicionado por una industria totalmente incapaz de cuidarlo. El supuesto misterio de su trágica caída ya no es un secreto. En última instancia, se trata de una historia de negligencia médica, estigma social y las fatales consecuencias del estrellato en una época que exigía risas a cualquier precio. Al final, descubrir la realidad de sus últimos días no ofrece el consuelo que sus admiradores esperaban. Más bien, nos obliga a confrontar la dolorosa verdad que se esconde tras la comedia, que quienes más alegría brindan al mundo pueden sufrir en absoluto silencio y que las personas más graciosas a menudo ocultan el dolor más profundo. Ciertamente no es el final feliz que deseábamos, pero es el legado honesto por el que merece ser recordado.